En este estudio vamos a examinar la relación entre la música, el entorno social y el desarrollo del pensamiento humano, centrándonos específicamente en el impacto que puede tener escuchar narcocorridos en las posturas de los jóvenes hacia la violencia. El propósito general es determinar la exposición musical y las condiciones sociales a través de entrevistas y encuestas realizadas a jóvenes que provienen de diversos entornos. La metodología sugerida fusiona un enfoque mixto, uno cuantitativo para evaluar la frecuencia y la clase del consumo musical y otro cualitativo para analizar las actitudes y percepciones en relación con la violencia. Se cree que el contexto familiar y las circunstancias socioeconómicas son elementos decisivos que tienen la capacidad de acentuar o atenuar los impactos de la música en el comportamiento y el pensamiento. Se anticipa que los hallazgos ayuden a entender el rol de la música en la formación de valores y en la normalización de la violencia, además de sugerir estrategias educativas o preventivas que guíen el uso constructivo de la música en contextos juveniles. En resumen, este estudio tiene como objetivo proporcionar una perspectiva holística acerca de la manera en que los estímulos sociales y culturales afectan el desarrollo del comportamiento y del pensamiento humano. El problema que se busca resolver es que hoy en día la violencia entre los jóvenes ha sido un desafío cultural y social, y se podría decir que ha sido de los más importantes en México específicamente, ya que según la Organización Mundial de la Salud o la OMS, en el 2023, más de 1.4 millones de personas mueren cada año debido a actos violentos, y una fracción importante de estos sucesos están asociados con situaciones de marginación social, pobreza y exposición a ambientes en los que la violencia se ha vuelto muy común o se ha normalizado. En este contexto, la música se ha vuelto un medio de comunicación, de expresión y de identidad, así como un canal que tiene el potencial de afectar los valores y actitudes de quienes nos oyen. Eso específicamente se quiere centrar en los jóvenes, ya que aunado a la falta de oportunidades y a la zona donde se vive que se normaliza la violencia, este tipo de géneros, que son los narcocorridos, tienden a tener una gran aprobación en este cierto grupo de jóvenes específicamente, ya que muchas veces se tienen admiración o las personas que se hablan en este género, que son pues narcotraficantes, personas malas, ya que tiempo atrás estas personas se les consideraba como lo que eran delincuentes y hoy en día se muestran más que nada como un ejemplo a seguir, vaya, porque muchas de las veces estas canciones hablan de pobreza y exactamente a lo que hablábamos. Las personas de bajos recursos se sienten identificadas, hacen como ese puente de comprensión y lo que buscan es esa admiración o ese respeto que esas personas llegan a tener. Y a pesar de la gran cantidad de puntos de vista sobre el tema, hay escasas evidencias empíricas que vinculan directamente las actitudes violentas en contextos particulares con el tipo de música. La ausencia de información en el centro del problema a investigar, establecer a los jóvenes, así como determinar en qué manera ambos elementos pueden afectar su percepción y aceptar la violencia. O sea, muchas veces estos jóvenes, más que nada a ciertas edades, no distinguen, o sea, no saben distinguir entre la realidad o lo que no, o sea, todo lo ven como algo sencillo, algo fácil, no miden consecuencias, y eso es lo que llega a provocar esa cierta violencia. Y pues en resumen, la intención de esta investigación es como condenar la música de un género determinado, sino entender su función en un marco social complejo, ¿no? O sea, donde confluyen los medios, el ambiente y la cultura, o sea, no es simplemente el género como tal el problema, sino que la falta de oportunidades con esta unión de este tipo de música es donde genera la violencia, o sea, no es simplemente el género, es un conjunto. La música como fenómeno cultural y social. La música se aborda como una práctica que vincula al ser humano con su entorno social y ético. Es un medio para expresar valores, memoria y relaciones comunitarias. Vázquez Rodríguez discute cómo las vivencias humanas y el entorno conforman dimensiones éticas y sociales y sitúa las prácticas culturales en la construcción de sentido. Álvaro señala que la música influye en la formación íntegra del ser humano. No solo es entretenimiento, sino gente formador de hábitos, emociones y vínculos sociales. Desde este enfoque y las prácticas musicales son vehículo de transmisión cultural y de reproducción de normas.
Música. La música se puede definir como el arte organizar sonidos en el tiempo utilizando diversas variables como la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos, costumbres y valores que caracterizan a una sociedad y se transmiten de generación en generación. Sociedad es un grupo de personas que conviven en el mismo lugar y comparten normas, economía, política, cultura, creando un sentido de comunidad. Los narcocorridos son una vía alterna por la cual las personas buscan información de primera mano sobre el narcotráfico. Un método para saber qué es y qué se hace en este mundo. Los narcocorridos reflejan cómo la sociedad percibe a los actores del narcotráfico, ya sea como figuras de poder, rebeldía, supervivencia o incluso prestigio. Estas canciones muestran la compleja relación que existe entre algunas comunidades y grupos delictivos. Son una mezcla de miedo, admiración, dependencia económica y normalización de la violencia. Estas narran historias de personajes que ascienden socialmente mediante actividades ilícitas. Las canciones evidencian el contexto de carencias y fragilidad de las instituciones. El narcocorrido se convierte en una especie de crónica social no oficial que expresa lo que muchas veces no aparece en los medios tradicionales. Presentan las tensiones, aspiraciones y conflictos que se viven las personas en zonas marcadas por el narcotráfico. Para la autora, este tipo de música no crea la realidad, sino que la reproduce y la interpreta desde la mirada de quienes la viven, revelando una sociedad que convive de manera ambigua con la violencia y el poder criminal. El narcocorrido es una composición musical tradicional estilo norteño banda que narra historias relacionadas con el narcotráfico, incluye hechos, personajes, así describiendo las actividades delictivas que estos mismos cometen. Refleja percepciones, realidades sociales vinculadas a este estilo de vida y el contexto social que los llevó a esto. Una crónica social es un tipo de relato que describe y analiza hechos, situaciones o problemas que ocurren dentro de una comunidad o sociedad. Combina información real con una narración detallada para mostrar cómo las personas viven, sienten y experimentan esos acontecimientos. Su objetivo es reflejar la realidad social de manera cercana, comprensible y humana. A continuación, mi compañero Yol va a hablar sobre los factores del entorno en la formación del pensamiento juvenil. La falta de integración familiar se asocia con conductas violentas escolares, la desorganización y la disfunción familiar hace que los jóvenes tiendan a tener conductas más violentas. La vulnerabilidad económica del hogar, como pues la pobreza o el desempleo, pues se asocia con un mayor riesgo de violencia doméstica o intrafamiliar. El contexto del entorno en el que se vive, pues también puede llevar a la aparición de violencia en los jóvenes. Fox y Benson 2006. La marginación social en distintos estados de México influye en la participación cultural. También afecta la facilidad o dificultad de participar. El interés declarado hacia la cultura y los beneficios percibidos de participar en actividades culturales. A mayor marginación, más limitada en la participación cultural, lo que indica que la marginalidad social tiene impacto directo sobre el consumo cultural. La inseguridad y vulnerabilidad social funcionan como barreras contextuales. Puede ser causa de impedir la participación cultural, ya sea por el miedo, riesgo y la falta de oferta accesible, transporte, políticas culturales inclusivas y soporte comunitario. Reyes Martínez 2021. La marginación social es un fenómeno que implica la exclusión de individuos o grupos de la participación plena en la sociedad, afectando su acceso a recursos y oportunidades esenciales. Cristal Fran. ¿Estás muteado? En Nayarit los narcocorridos han sido prohibidos. Esta fue una medida impulsada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, con el objetivo de evitar la normalización de la violencia entre los jóvenes. El decreto establece sanciones para quienes incumplan normativa y prohíbe la difusión de estos géneros en espacios públicos y eventos masivos. La prohibición en Nayarit es una de las más amplias, ya que abarca cualquier evento público dentro del estado. No solo conciertos específicos, algunos expertos en seguridad han señalado que la violencia en México tiene raíces más profundas como la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades económicas, por lo que se consideran como prohibir los narcocorridos no tendrá un impacto real en la reducción del crimen. Georgina Balam, 6 de febrero de 2025. En México, las estrategias que se están usando para terminar con la apología o los narcocorridos son las siguientes. Se está promoviendo música con mensajes positivos, programas de educación y cultura,
Se están prohibiendo eventos públicos y se están haciendo sanciones legales como multa y cárcel. También están vetando contrataciones públicas o gubernamentales. Por otro lado, esto también tiene sus contras, ya que están prohibiendo el derecho de la libertad de expresión y así están atacando los derechos de libertad artística. También la música, al ser un medio muy accesible, es difícil de prohibir en su totalidad. Algunos expertos plantean que prohibir la música no elimina las circunstancias sociales que hacen atractivo el narcocorrido, por lo que podría ser más efectivo combinar políticas culturales, educativas y sociales. Los vetos es un derecho que tiene una persona o corporación para impedir algo, principalmente significa el atribuido según las constituciones al jefe de Estado o la segunda cámara respecto de las leyes votadas por la elección popular. Un medio de comunicación es un sistema técnico utilizado para transmitir información de cualquier tipo a la sociedad, es decir, para comunicarse con la gente. Este término se refiere normalmente a los medios que son de carácter masivo, esto es, a aquellos cuyos contenidos alcanzan a un gran número de personas al mismo tiempo. Por ejemplo, la radio, la televisión o la prensa escrita. Justificación y el uso de los resultados. A lo largo, varios estudios han sugerido que la música y el entorno tienen una influencia muy significativa, aunque pues de distinta manera, ¿no? Ya que la exposición prolongada a música de contenido agresivo, como lo son los narcocorridos, puede incrementar mucho la aceptación a la violencia y disminuir esa empatía que caracteriza al ser humano, especialmente en adolescentes. Pero, sin embargo, hay investigaciones que han comprobado, más bien han demostrado, que el hecho de la falta de oportunidades de crecer en ambientes violentos es mucho más o son elementos más sólidos que pueden afectar o pueden influir en la conducta violenta de un joven, ya que la música por sí sola no tiene ese impacto como lo tiene en ese tipo de ambientes, ese tipo de situaciones en la que le toca crecer al joven. Los resultados de estos estudios tienen aplicaciones muy concretas en ámbitos como la educación, la rehabilitación social, programas de intervención juvenil y que han incorporado la musicoterapia y el análisis crítico de letras musicales como herramientas para orientar a las emociones y reflexionar sobre el impacto en el entorno, ya que pues en muchas escuelas se llegan a utilizar este tipo de herramientas y es una muy buena herramienta, ¿no? O sea, es algo que ha tenido muy buenos resultados, pero se hace con un cierto objetivo en específico, o sea, no es como que la música haga el trabajo por sí solo, es como lo que volvemos, o sea, existen detrás de la música hay otras bases más sólidas y la música es solo un complemento o es el detonante, pero dependiendo qué uso se le vaya a dar. Nuestros objetivos generales y específicos son identificar las condiciones sociales y el nivel de exposición musical de los jóvenes mediante la aplicación de encuestas y entrevistas. Esto con el propósito de comprender cómo el entorno y el consumo de narcocorridos influyen en sus actitudes hacia la violencia. Nuestros objetivos específicos son analizar las condiciones del entorno en el que viven los jóvenes, así como la situación familiar y de seguridad de su comunidad, para poder entender cómo estos factores pueden contribuir en actitudes violentas. Conocer qué tanto escuchan el narcocorrido los jóvenes y cómo perciben este tipo de música para saber si les genera algún tipo de emoción negativa o pues, si lo escuchan solo porque les gusta, con el fin de identificar si influye en su forma de pensar o actuar frente a la violencia. Nuestra hipótesis es que los jóvenes que crecen en entornos con alto índice de violencia o cierta vulnerabilidad económica son más propensos a adquirir estas conductas violentas por la exposición frecuente a narcocorridos, ya que se ha demostrado, como lo que se hablaba en puntos pasados, que esas personas específicamente con nivel económico bajo, son mucho más propensas, ya que en encuesta elaborada fue menor la cantidad de oyentes de narcocorridos en clases altas, hablando económicamente, pero a pesar de que se escuchaba este tipo o este género llamado narcocorridos, se tenía, o más bien se escuchaba, pero por el gusto musical, el gusto al tono, el gusto al ritmo que se tenía en este género. O sea, no se escuchaba que se sintieran identificados, porque tuvieran cierta admiración hacia esos personajes, simplemente era por gusto, a comparación de los jóvenes de la clase baja, que eran muy oyentes
por la identificación que sentían de falta de oportunidades, del entorno donde se vivía. Entonces, pues ahí es donde se ve este cambio, ¿no? Que a pesar de que son mismos o el mismo género, se tiene un impacto muy diferente, es un contraste muy diferente entre las clases. Como límites, la investigación será únicamente a jóvenes o alguna institución en concreto, esto para tener un mejor porcentaje de acertación de acuerdo a la encuesta que vamos a hacer y ser más exactos. No se evaluará su nivel de violencia, sino actitudes y percepciones frente a esta. ¿A qué nos referimos con esto? Sino que solo nos enfocaremos a qué son sus sentimientos o qué es lo que sienten o quieren transmitir al momento de estar escuchando estas canciones. Y así no dar mucho detalle o no tardar mucho en hacer esta investigación. Los resultados dependen de la honestidad y disposición de los jóvenes para responder las encuestas, lo que puede afectar la exactitud de los datos. Esto con que al momento de aplicar la encuesta, esto dependerá 100% del alumno que se le aplique para así recabar la respuesta. Ahora sí que si el alumno no quiere ser 100% honesto con nosotros, eso sería pues perjudicial para el momento de hacer nuestra examinación de los resultados.